Y cuando llegué a lo más profundo y estaba en mi casa tiritando y pensando, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué? Metiéndome con los de fuera, la culpa es de ella o la culpa es de él o la culpa es del sistema o todo para afuera. Hubo un momento que no recuerdo exactamente ese primer pensamiento que dije, ya, basta ya. ¿Dónde está pasando esto? ¿Fuera o dentro? En medio de una crisis emocional y sentimental, Eneco Ruiz llegó a un punto de quiebre. Y dije, está pasando dentro. Las emociones están dentro. ¿Sí? Están dentro, las estoy sintiendo dentro de mí. Los pensamientos están en mi cabeza, dentro. ¿Quién les está dando cobertura a todos ellos? Soy yo, responsabilízate. Después de tener una vida de empresario y un hijo que le partió la vida en dos, descubrió en medio del desespero que podía salir de su cuerpo físico y tener experiencias extracorporales. En aquel momento le llamé electricidad, ahora le llamo es una llave. ¿Sí? Es la llave de la vibración. ¿Por qué? Porque esa llave me hace acceder al reino del infinito, ¿no? A la realidad cuántica, ser consciente dentro del inconsciente. Según su visión, aprender a tener viajes astrales y ver la importancia del mundo de los sueños es fundamental para la evolución y el crecimiento personal. Ahí fue donde mi foco de atención cambió completamente y ya no pude separarla de los sueños lúcidos, los viajes astrales de todo ese mundo que acababa de experimentar, que no tenía ni idea que existía, pero que lo acababa de vivir. Desde hace 15 años descubrió esta habilidad y decidió compartirla con el mundo. Y hace un par de años creó la primera academia de sueños lúcidos y viajes astrales en español, llamada Academia Sartesan. A nosotros, igual que nos enseñan a sumar y que nos enseñan a leer, nos deberían de enseñar a dormir y a descansar. ¿Vale? Y no lo hacen. Y los sueños, al final, es la comunicación de un espacio de mi ser que no observo, del inconsciente. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, pues yo nací en el País Vasco, en el norte de España. Mis padres pues venían de la inmigración interna de España, por mis abuelos más bien. Mis abuelos maternos son del sur de España, mis abuelos paternos son de Burgos y bueno, pues mis padres crecieron juntos y se conocieron y se casaron muy jovencitos y me tuvieron muy jovencitos y me criaron en algodoncitos. He tenido una infancia muy, muy amada, pero bueno, luego realmente pues ellos entraron en un momento muy jóvenes y entraron en un momento en el cual pues la relación se rompió y se separaron. Y yo fui uno de los primeros hijos separados en el pueblo donde yo vivía, recuerdo. Y de hecho nos juntamos un grupo de jóvenes que veníamos de esas familias un poco más desestructuradas, que en aquel momento no era tan normal. Ahora está a la orden del día, ¿no? Las separaciones, los divorcios y así, pero en aquel momento no. Y nos juntamos los más escalabrados a ese nivel, creo precisamente por eso, por las necesidades que teníamos. Ahora entiendo muchas cosas más del fondo de la psique, del fondo de las relaciones. Y bueno, mi juventud fue muy divertida, siempre conseguía lo que quería de manera sencilla y desde muy temprana edad me gustó salir a bailar, me gustó divertirme. Y como tampoco tenía tantos límites, quizá como en otras familias más estructuradas, pues la verdad es que en mi adolescencia me la pasé de fiesta los fines de semana bailando de un lado para otro y pues metiéndome en problemas y metiéndome en cosas divertidas también. Pero bueno, ahí aprendí un montón de cosas. En aquel momento no tenía ninguna conexión con este ámbito más espiritual. Y carpe diem, aprovecha el momento, disfruta de la vida. Y así me la pasé muchos años. Así llevaba en paralelo mis estudios, ¿Qué estudiaste? sistemas de telecomunicaciones ¿En el País Vasco también? en el País Vasco, sí. Hasta ahí no te habías movido de la ciudad donde habías nacido.
No, bueno, siempre me moví mucho, pero cercano. Sí, con 16 años ya tenía mi moto, me había ahorrado mi dinero, me había comprado mi moto, siempre me tenía esa necesidad de moverme, pero en aquel entonces el radio era bastante cortito, ¿no? O sea, no es como ahora que ya es el planeta entero que me voy moviendo. El radio era dentro de Vizcaya y sí, bueno, desde pequeñito siempre me gustó moverme y eso se notó y me gustó sobrepasar un poco los límites que me ponían, ¿no? Como que, ¿qué anécdota puedes contar, compartir de esa época que representara como tu forma de ser? Bueno, siempre me escapaba, ¿no? Igual me escapaba o bueno, me voy a ir a visitar a un amigo que está en no sé dónde, vuelvo en 4 días y bueno, luego eran 3 meses, lo que Ujú. tardaba en volver y pues en casa pues se ponían un poco nerviosos, pero bueno, yo seguía abriendo caminos y conociendo gente y conociendo cosas nuevas y un poco por ahí, ¿no? Tampoco nada más lejos que un joven queriendo descubrir el mundo, pero con Ujú. muchas ansias. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, en mi grupo de amigos siempre he sido el más pequeño, el más joven, porque, bueno, también me gustaba leer y, bueno, pues adquirí, creo, una madurez un poquito temprana por estas cosas en casa también, por estos problemillas de casa y siempre me rodeé de gente más mayor que yo, pues me aburría estar con la gente de mi edad. Ahora me pasa un poco al revés. Ahora me rodeo de más jóvenes y soy el mayor yo. Y bueno, y ahí siguientes etapas que hubo, como cuando ya empezaste a trabajar o la universidad, o sí, como que, ¿qué más fue pasando? Mira, sí, con esta libertad y esta independencia que yo buscaba, antes de terminar de estudiar ya tenía montado un negocio de noche, era un café teatro y traía disc jockeys de Ibiza, todavía en la fiesta, ¿no? Ujú. Traía disc de Ibiza, era en Sopelana, en la playa de Sopelana. Tenía un local, es una playa preciosa, donde hay muchos surferos, está dentro de la línea internacional de surf, ¿no? Hay unas playas muy importantes allí y bueno, pues siempre había ambiente y pues acabé montando este negocio en paralelo y el cual funcionó muy bien y disfruté mucho del mismo, me dio ingresos y además de hacerme conocer mucha gente, hasta que se quedó embarazada una mujer que, pues bueno, no era mi pareja, pero pues bueno, son cosas que la vida te tiene preparadas o que elegimos desde un espacio que no somos conscientes. Y bueno, el caso es que de la noche a la mañana, con 21 años, iba a ser papá. Y eso me cambió absolutamente todo. Cuenta, cuenta de ese momento, sí, cómo lo tomaste, cómo lo asumiste. Bueno, mira, realmente, como te estoy narrando, pues fueron unos tiempos en los cuales no había mucha conciencia y pues las noches pues, se podían convertir en despertarte, ¿no? Pues lo que se ve en las películas de que te despiertas y miras al lado y dices, ostras, ¿quién era esta persona? Pues eso me pasó, pero me pasó con este gran regalo que fue mi hijo. Y bueno, ciertamente, y aquí pues me cuesta hablar un poquito de esto, pero me voy a abrir a expresar todo aquello que ocurrió. La persona con la cual tuve este pequeñito es una persona con la que nunca logramos conectar, con la que nunca logramos comunicarnos y de hecho, pues quizá un poco más desestructurada que yo, era ella. Y bueno, el caso es que como cuando mis padres se separaron, yo viví y sentí el abandono, ¿sí? De lo cual me he ido dando cuenta con el paso del tiempo, ¿eh? En aquel momento era, me da igual todo, sí, yo puedo con todo. Pero ahí se quedó ahí dentro, en las profundidades, esa sensación del abandono. Y yo me prometí, siendo adolescente, todavía tengo el recuerdo. De hecho, bueno, en mis noches me he ido varias veces, ¿no? A vivir estos acontecimientos para limpiar un poquito mi psique de todo aquello que viví. Y tengo ese recuerdo siendo adolescente, sintiendo un poco ese abandono por parte de mi padre, con el cual me llevo muy bien ahora mismo. Y si por casualidad me estás escuchando, Aita, te mando un beso.
enorme. Pues decreté, si un día yo tengo un hijo, sí, me voy a hacer cargo de él y voy a estar siempre con él. Y el universo yo creo que en ese momento dijo, ¿ah, sí? Ok, pues aquí lo tienes, a ver si puedes con ello. Wow, ¿y tu sensación de abandono era específicamente hacia tu padre? ¿Porque te fuiste con tu madre? ¿O porque él se fue de la casa? ¿O porque...? Sí, se marchó él, pues bueno, su relación se fue enfriando, mi padre pues cogió otro trabajo y hacía años que trabajaba mucho, 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 metía muchas horas de trabajo, volvía a casa, habíamos perdido la conexión y se separaron, mi padre se marchó y se puso atención en sus cosas cuando yo tenía aproximadamente 12 años o así. Y hasta no llegar yo a mi edad adulta no volví a recuperar un poco esa conexión con mi padre, o esa comunicación. ¿Y en qué momento te diste cuenta de ese abandono? Cuando ya como que dijiste, wow, sí, como, porque no es inmediato ese dolor, ¿no? Sí, no, de hecho yo viví esa experiencia de separación desde el deseo que pasara, porque yo ya veía que se había roto esa relación entre mis padres, sentía que discutían, incluso sentía mal olor cuando mi padre llegaba a casa, o sea, yo quería que eso se separara porque sentía que estaba en un clima, en una densidad demasiado fuerte, entonces realmente cuando ocurrió, para mí fue una liberación. Yo me puse feliz de decir, bueno, ya están las cosas ordenadas, estas dos energías, ya no tengo por qué sentirlas, no en mí, porque al final estaba aprendiendo, en aquel momento no lo sabía, pero estaba aprendiendo lo que era el amor a través de esa separación, de esa ruptura emocional. ¿Por qué? ¿Por qué estabas aprendiendo lo que era el amor con eso? Porque es lo único que aprendemos, yo bajo mi experiencia. O sea, lo que estamos aprendiendo desde niños es a comprender el amor, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo estoy viendo que mis padres, que son mi referencia principal, ¿no? Las bases de mi psique, mamá y papá, y estoy viendo que ellos, la manera de interactuar que tienen es desde el rencor, desde el odio, desde el niño, yo estoy aprendiendo que el amor es eso. Entonces luego lo pongo en práctica. Cuando me hago mayor, yo discuto y tengo rabia y no sé qué, porque eso es mi muestra de amor. Eso es lo que he comprendido con el tiempo y siendo bien mayor, ya te hablo, pues con 30 años o así, conseguí deshacer eso, reconocer eso, hablar esto con mis padres, aceptar en mí que sufrí ese abandono, que lo sentí en mí, ese abandono de esa manera, pero bueno, hasta bien mayor, porque de hecho como siempre me fue bien y siempre tenía mis amistades y siempre me fue bien en el trabajo, ¿no? Hasta un momento, ya seguiremos hablando, pues no tenía tiempo para pensar, eran cosas estúpidas que no me estaban haciendo nada, ¿sí? Yo solo me daba cuenta de mi área consciente. Pero con el tiempo me di cuenta que era la punta del iceberg, que todo lo demás estaba ahí dentro y seguía dentro y iba a seguir dentro a menos de que yo pusiese un poquito de orden. Y eso, entremos ahí un poco porque siento que esto a mucha gente le puede servir y como que se repite en muchísimas personas. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que tenías que como reestructurar o sí, volver a entender o observar esa relación de tus padres para aprender a amar, para comprender el amor? Tuve que llegar hasta las profundidades del cataclismo emocional interno, que todavía no había llegado. Si eso iba a llegar siendo yo la figura de padre, siendo Ujú. yo papá, ¿no? Entonces te voy a terminar de contar la historia de mi hijo. Sí, cuando se quedó embarazada su mami, pues yo en ese momento dejé el negocio que había montado. Era un negocio de noche, implicaba horarios extraños. Yo me había, ¿no?, decretado, yo voy a ser padre, que voy a estar ahí. Pues bueno, arrendé ese espacio y me quise focalizar. ¿Qué es lo que pasó? Que yo no conocía a la madre de mi hijo. Y cuando empecé a conocerla me di cuenta pues que era una mujer bastante desequilibrada. Y desde aquí
Si me escuchas, también te saludo y espero que en algún momento las cosas se puedan calmar completamente. Mira, estoy aprovechando para dar mensajes aquí, porque es cierto que todavía incluso fluctúa bastante eso, ¿no? Y bueno, pues intenté yo convivir junto con una persona que no conocía, pero claro, iba a nacer mi hijo, yo tenía como en mi cabeza crearle un espacio, ¿no? Un nidito para cuando él naciera, que estuviera aquí, pero bueno, los conflictos eran brutales en la pareja. Entonces, bueno, el niño nació y seguimos juntos hasta que tuvo un año. ¿Vale? Yo ya no aguanté más todo lo que se estaba viviendo en esa casa, que no me voy a meter en profundidad, pero eran cosas bastante graves. Y con un año, cuando el niño hizo un año, fui yo el que me marché de casa y arrancó una venganza judicial que duró un montón de años. Realmente, pues bueno, es un poco diferente, creo, las leyes en Colombia que en España. En España se ha avanzado mucho con la defensa de la mujer, ¿no? Hay un problema. Aquí podemos observar la temporalidad, de hecho, ¿no? Si miramos en Colombia, por ejemplo, hay más machismo, ¿no? Más feminicidios, más. Antes en España estábamos así, pero se ha ido avanzando, se han ido cambiando las leyes, sobre todo ha ido cambiando la conciencia y la educación de los niños. Y una mujer en España, pues bueno, tiene muy fácil para poder hacer una denuncia, por ejemplo, y empezar a requerir ciertas cosas. Bueno, el caso es que me quedé durante un año prácticamente sin poder ver a mi hijo. Yo me fui de casa y me dijeron que yo era muy malo, muy malo, muy malo. Y entonces hubo un juez que dijo, bueno, pues mejor que le vea con alguna persona que le esté vigilando. Y yo era mi vida, había cambiado toda mi vida por criar a mi hijo y de la noche a la mañana ya no le podía ver y además de eso había un ámbito judicial, ¿no? Tenía que ir al juzgado a contar cosas o a hablar cosas que no habían ocurrido y la policía a veces me traía como un papel, oye, que tienes que ir a declarar. Fue como un momento de una vorágine judicial muy fuerte, la cual me hizo entrar a mí en una depresión. No llegué a ir a un profesional, pero bueno, todo lo veía gris. De hecho, pensaba cualquier patrulla de la policía que veía por la calle, pensaba que venían a donde mí a decirme algo, tenía un poco de manía persecutoria incluso, y además de eso no podía ver a mi hijo, que era como en ese momento mi mayor atención en la vida. Yo era criarle a él, no tenía otra, había dejado todo para. Así que estuve muy jodido, muy, muy jodido. Realmente no he estado así porque no comprendía. Además era un niño, tenía 22 años, o sea, no tenía la capacidad de interactuar con la vida, con esos escenarios tan escalofriantes, de hecho, ¿no? Que te encuentras en un juzgado. Bueno, el caso, me separaron y ese fue el momento, cuando llegué a lo más profundo. Sí, y cuando llegué a lo más profundo y estaba en mi casa tiritando y pensando, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué? Metiéndome con los de fuera, la culpa es de ella o la culpa es de él o la culpa es del sistema o todo para afuera. Hubo un momento que no recuerdo exactamente ese primer pensamiento que dije, ya, basta ya. ¿Dónde está pasando esto? ¿Fuera o dentro? ¿Sabes? Esa fue la iluminación, Miguel. ¿Dónde está pasando esto? ¿Fuera o dentro? ¿Sí? Y que está pasando dentro. Las emociones están dentro. ¿Sí? Están dentro, las estoy sintiendo dentro de mí. Los pensamientos están en mi cabeza, dentro. ¿Quién les está dando cobertura? A todos ellos. Soy yo, responsabilízate. ¿Vale? Y ahí me conecté a internet. Y me puse a mirar pensamientos, sentimientos, emociones, control de las emociones, control de no sé qué, y apareció una palabra, que fue meditación. Para mí era como hablar de Marte, o sea, no tenía ni idea de lo que era la meditación. Yo, pues bueno, mis padres me criaron en un catolicismo light.
en el cual, pues bueno, era la norma cultural, ¿no? Y sí que me hice la comunión y hice todas esas cosas, pero bueno, era cultural y nada, religión, y, o sea, nada, nadie me había hablado de la espiritualidad ni de nada de esto. El caso es que estaba tan mal que dije, bueno, venga, meditación, vamos. Y empecé a leer diferentes tipos de meditaciones. Recuerdo que me encontré con la meditación Zen, la cual pues me puse a entrenar un poco en casa y encontré un sitio en Bilbao, que es la ciudad... Yo soy de Leioa, que en la Ujú. traducción es ventana, pero está justo al lado de Bilbao, ¿no? Que lo conocerá más la gente. Y pues me fui a un centro de meditación zen y recuerdo la primera vez que entré a ese espacio que me asusté un poco porque la gente se viste de negro, es como ropa así de artes marciales, de negro, y se ponen de rodillas contra la pared. Y yo recuerdo que cuando entré dije, wow, a mí, yo de pequeñito a veces me ponían contra la pared castigado en clase, cuando igual hablabas más de la cuenta o lo que sea. Digo, wow, están todos castigados contra la pared. Y fui un par de días y ya no volví más. Luego me puse a leer un poco de los budistas, ¿no? La meditación budista y wow, me puse a comprender mi mente más científica, ¿sí? Se dio cuenta en ese momento que luego nada que ver. Dice, ah, es la posición, ¿sí? Del cuerpo, la espalda erguida, sentarte en flor de loto. Ay, en cuanto consiga sentarme de esa manera, ahí va a ser cuando logre conectar con la esencia de la meditación y tal. Casi me dislocó la rodilla. Una vez estuve varios días cojeando de intentar sentarme en la posición flor de loto y bueno, alimenté mucho mi intelecto, ¿no? La comprensión de lo que estaba intentando hacer y intenté seguir algunas vías establecidas ya sin éxito, así que al final pues hice mío todo eso que había comprendido mentalmente y como a mí me gusta realmente, pues hice una forma mía, hice un método mío, analicé, sí, observé y después dije, bueno, pues para mí me va a funcionar mejor así. Y así empecé a meditar tumbado en la alfombra de mi casa, acostado. O sea, decidí no tumbarme en la cama para no acostarme en la cama para no dormirme. Dije, bueno, Ujú. me acuesto en la alfombra, que es más duro, y no tendré tantas posibilidades de dormirme y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Y así empecé mis meditaciones, mi entrenamiento meditativo profundo. Y era intuitivo, digamos, o seguías a alguien o algo, o alguna técnica. No me acuerdo dónde leí o quién me explicó en algún vídeo o la cuestión era, tu mente es el cielo. Cuando tú te tumbas en el pasto y te pones a mirar el cielo es azul, pero hay muchas nubes. Entonces, observa esas nubes que están ahí, son tus ideas, son tus pensamientos, ¿vale? Pero el cielo es azul y siempre está el cielo ahí. Las ideas y los pensamientos no los controlamos. Van y a veces vienen y se quedan un montón de tiempo. Entonces, obsérvalos. Yo me quedé con eso. Entonces, yo cada vez que cerraba los ojos y me tumbaba en la alfombra, veía que venían pensamientos, los observaba, pero no me enganchaba a ellos. No me lamentaba de tener ese sentimiento. Al final, la depresión viene por lamentar sentir lo que estás sintiendo, que puedes sentirlo y está todo bien, pero si te lamentas de ti mismo que lo estás haciendo, ahí viene lo chungo. Ahí, solo detengámonos un segundito ahí porque creo que también es muy importante entenderlo. La depresión es, ¿cómo? Repitamos esa definición, porfa, que me pareció interesante. Claro, nos pueden pasar cosas o nos podemos enganchar en un pensamiento negativo. El problema es cuando me lamento de que estoy viviendo eso. Estamos en la vida, interactuamos con personas, nuestros campos electromagnéticos están interactuando, ya por eso hace que suba y baje nuestro campo emocional en este caso. Nos podemos a interactuar verbalmente, todavía hay una fluctuación mayor, pero hay en algunos casos en los cuales esa fluctuación baja, ¿no? Esa energía baja y es lo que llamamos sentirnos mal. Esa densidad baja y me siento mal. Ahora, es normal, está fluctuando siempre. Está bien, encontremos más el equilibrio, pero incluso en el equilibrio va a seguir fluctuando. Ahora, si cuando siento una densidad baja,
por ese pensamiento, esa idea. Además de eso, le sumo la idea de pobre de mí que estoy sintiendo esto, ahí me engancho a eso. Está bien sentirme mal. De hecho, me hace aprender un montón. Es igual que las pesadillas. Ya llegaremos, ¿no?, al tema de los sueños. Pero las pesadillas son maravillosas. Me hacen aprender, me hacen pasar por encima de las posibilidades, de los límites que yo me he puesto. Me hacen entrenarme. Pues es un poco así. ¿Sí? Es observar estas malas energías sabiendo que están ahí, que me van a traer un aprendizaje, pero no engancharme diciendo, pobre de mí que estoy sintiendo esto, ¿no? Ahí es donde ya te vas, o te quedas ahí, te quedas en esa energía baja. Entonces yo lo comprendí bastante rápido esto y observaba esos pensamientos, ¿no? Y no, porque fíjate lo que te están haciendo. Dejaba que pasase la nube, yo seguía observando el cielo azul. Y cuando tú pasas un tiempo así, observando ese cielo y observando esas nubes, y es como separándote de esas nubes, sabiendo que son nubes que tú no has elegido, que está el cielo ahí, las nubes pasan porque hace viento, porque sí, y van pasando, no son mías, dejo que pasen, poco a poco, cada vez el cielo es más azul y hay menos nubes, hasta que de repente llega un momento que el cielo es azul y ya no hay nubes, el cielo es azul. Y produce tanta satisfacción eso, por lo menos a mí, lo que viví, me producía tanta satisfacción dejar de pensar que me enganché a eso. Era como que todos los días necesitaba estar 3 horas sin pensar, por lo menos. Así que me tumbaba en una alfombra y me tiraba 3 horas meditando, que no me causaba ningún tipo de cansancio, o era lo mejor del día. ¿Sí? Yo me tumbaba, se quedaba la mente en blanco y era presencia. Y un buen día, en esa presencia, sentí un campo eléctrico en mi cuerpo. Eso también fue otro cambio completo, de forma de poner atención a eso que estaba viviendo, ¿no? A esa transición a la conciencia, realmente, a la presencia. Y sentí un campo eléctrico. En aquel momento le llamé electricidad, ahora le llamo es una llave. ¿Sí? Es la llave de la vibración. ¿Por qué? Porque esa llave me hace acceder al reino del infinito, ¿no? A la realidad cuántica, ser consciente dentro del inconsciente. Pero en aquel momento, y viniendo del área eléctrica, dije, wow, estoy generando electricidad, porque empecé a sentir en mi cuerpo una vibración, que era como una corriente eléctrica, como cuando se te duerme una mano y que sientes hormiguitas. Sí, es como... sentía eso en mi cuerpo. Me fascinó. Me fascinó que ya siempre que iba a meditar, ya no iba a meditar, sino que iba a conectarme con el campo eléctrico, que de igual manera me daba los mismos resultados. Porque cuando pones toda tu atención en el sentir, tu mente se calla también. No puedes pensar. Si tienes toda tu atención puesta en sentir, no puedes pensar. Sentir te refieres a sentir el cuerpo, sentir cualquier cosa. Uh-huh. Sí, tú cuando te vas a dar un masaje, Miguel, sí que es cierto que te puedes pensar en algunos momentos, pero la mente está en el placer. Sí, está en ya. O sea, no te pones a pensar, ay, sí, qué placer me está dando ahora en el brazo. No, simplemente lo disfrutas, ¿no? Que es el gozo y el placer. Yo siempre invito, de hecho, a las prácticas de desdoblamiento desde el gozo y el placer. O sea, si te conectas desde ahí, todo va a ir bien. Bueno, ya llegaremos ahora al gozo y al placer. Bueno, fue tan fascinante para mí empezar a sentir, y empecé a tener visualizaciones de cómo la energía entraba a través de la ionosfera a la Tierra y nos atravesaba a los seres humanos, siendo nosotros resistencias de energía que modulábamos la misma hasta atravesarnos y llegar al centro de la Tierra, haciendo que la Tierra vibrara también de una u otra manera. Y wow, estaba empezando a descubrir la espiritualidad profunda sin la necesidad de escuchar a nadie, ¿no? A través de esas visualizaciones, de ese sentir, la frecuencia, la energía. Luego, con el tiempo ya entra, de hecho, la lógica y te pones a leer y dices, wow, es que es la base de todo esto. Y bueno, fue tal mi fascinación que empecé a medir las corrientes eléctricas de mi cuerpo con un voltímetro y me ponía a meditar y una cámara midiendo, o sea, en la pantalla del voltímetro para ver, para certificar esas cosas que yo estaba sintiendo en ese momento.
Y lo conseguí hacer, de hecho, cuando tú te pones a meditar y sientes esas energías, esa energía, ese campo energético, puedes observar cómo tu campo eléctrico corporal se mueve. Me pareció fascinante. Dije, bueno, ya no voy a tener que implantar parques fotovoltaicos, que en ese tiempo me empecé a especializar un poquito en el desarrollo de parques fotovoltaicos, ¿no? Digo, nos vamos a dar la mano aquí unas cuantas personas y cargamos la batería. Si nos damos la mano, nos ponemos a meditar, entre todos seguro que hacemos una carga completa de una batería y ya está. Bueno, el caso es que en ese jugar empecé a familiarizarme tanto con esa vibración, con esa energía, que adquirí la capacidad de modularla, gracias a mi atención. Primero fue con la respiración. Me di cuenta que al inhalar y al exhalar podía sentir como esa corriente eléctrica, esa onda, una onda de energía. Al inhalar, todavía lo sigo sintiendo, al inhalar la onda de energía subía hasta la cabeza y al exhalar bajaba hasta los pies. Y así me quedaba ahí jugando. Luego me di cuenta que si ponía toda mi atención en una parte de mi cuerpo, cualquiera, un hombro, por ejemplo, mientras estaba sintiendo esa energía, el mayor potencial o porcentaje de esa energía, ¡fum!, se iba al hombro. Y sentía como mi hombro vibraba mucho más que el resto del cuerpo. Sentía calor en mi hombro. Y así jugando, pues adquirí un poco la maestría en esa presencia que me da la capacidad para conectarme con estímulos que no vienen de mi entorno, porque no vienen de fuera, vienen de dentro. Y pasó pues lo que tenía que pasar, que un día enganchado a esas vibraciones pues se elevaron mucho, como si te metes dentro de una turbina de un avión y ¡pah!, salí catapultado de mi cuerpo. Sentí totalmente consciente cómo yo me movía lejos, y me paraba. Y observaba a mi alrededor y no había nada. Era la oscuridad completa, era el vacío, era el silencio, no había cuerpo. No me podía, quería mirar atrás y no había puntos de referencia tampoco, porque era la oscuridad completa. Entonces quería correr, pero no sabía si corría porque no tenía cuerpo y no tenía otro punto de referencia. Y fueron nada, 5 segundos o 6 segundos de asombro. Y luego la mente ya solita pues empezó a decir lo que había ocurrido. Empezó a darme las respuestas que no eran muy gratas, ¿sí? Eran respuestas de te estás muriendo, te está dando un ataque, la cosa no va muy bien, ¿a dónde te has ido? Y cuando empezaron esos pensamientos, pues nada, ¡pum!, me volví a mi cuerpo y me levanté y me puse encima del colchón a mirarme, tocarme el corazón iba pum, 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 sentía, era como si estuviese dentro de él. Pero nada, en cuestión de 2 minutos me relajé y me vi y dije, no, estoy bien. De hecho, estoy excitado. ¿Sí? Wow. No excitado sexualmente, pero tenía mi energía ahí arriba, ¿no? Bien arriba. Dije, ¿qué es esto? Ahí fue donde mi foco de atención cambió completamente y ya no pude separarla de los sueños lúcidos, los viajes astrales, de todo ese mundo que acababa de experimentar, que no tenía ni idea que existía, pero que lo acababa de vivir. En el momento del desdoblamiento total, volviste al cuerpo, volviste sí, como a este plano. Pero sigamos ahí con todo el detalle, que eso es fundamental. Bueno, pues después de haber pasado toda esa ansiedad de mi supuesta muerte mental, me puse a investigar de manera científica, ¿no? Y me llegué a la ciencia y vi que en la ciencia pues hablaban del sueño lúcido, ¿no? Que es algo que está certificado por la ciencia casi desde la época en la que yo nací. La gente no lo sabe normalmente. Cuando te pones a hablarles de sueños lúcidos, algunos te dicen, yo no creo en eso. Digo, bueno, no hace falta que creas, tus pulmones funcionan, ¿no? O sea, exhalan, inhalan, pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Expliquémoslo así también para los más escépticos, porque cómo está tan comprobado y qué es desde lo... Sí. Bueno, en 1985, 87 aproximadamente, se consiguió certificar que los sueños lúcidos son una realidad
porque se dieron cuenta que se puede interactuar desde el mundo de los sueños con el mundo de la vigilia. Y como se puede interactuar, pues certificar que estás allí. ¿Esto qué es? Cuando, si por ejemplo tú y yo, Miguel, dijéramos, bueno, Miguel, voy a ser tu guardián de los sueños. Y nos vamos a una siesta, tú te tumbas para dormirte y yo me quedo de vigía del sueño, ¿no? Y te digo, bueno, en el momento que tomes conciencia en tus sueños, quiero que mires 3 veces al cielo y a la tierra, ¿vale? Entonces tú te duermes y yo me quedo de vigía y me quedo observando tus párpados. Porque cuando entramos en la fase REM, que es una parte de cada ciclo de 90 minutos que vivimos en la noche, cuando vamos a entrar a la fase REM, que es movimiento rápido de ojos, te lo dice el nombre, y es el momento cuando soñamos, ¿ok? Entonces yo voy a estar pendiente de ti y voy a ver cómo tus ojos se empiezan a mover muy rápido detrás de tus párpados cerrados. Eso es que acabas de entrar al mundo de los sueños. Yo, de manera consciente, en vigilia me he dado cuenta de eso. Y te puedo mandar incluso señales allí. Y me acerco a tu oído y te digo, Miguel, estás en un sueño, yo estoy al lado tuyo en la cama, toma conciencia. Y tú igual estás en un sueño en Honolulu y empiezas a escuchar cómo de las nubes te están hablando. Incluso en el sueño, si no tomas conciencia, igual te sorprendes y dices, wow, Dios me está hablando. Sí, que es muy normal el hacer caso a esas voces que vienen de la vigilia como que es un ámbito divino, ¿no? Dentro del sueño. E incluso podríamos haber pactado previamente que yo te aprieto la mano levemente. Y tú estarás en el sueño y estarás sintiendo que alguien en el sueño te está apretando la mano o que se te aprieta sin que nadie te la agarre. Entonces eso puede llegar a un nivel de decir, ¡bam! ¿No? Lucidez, ¡bam! Estoy en un sueño. Eneco está al lado mío en la cama. Le voy a decir que he tomado conciencia. Entonces tú te quedas allí quieto y miras al cielo sin mover la cabeza. Miras al sol, miras a la tierra, miras al sol, miras a la tierra y yo, que estoy al lado tuyo en tu cuerpo, estaré observando cómo tus ojos se mueven arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y te paras. Y esa es la señal de que tú estás consciente allí. De esto se dieron cuenta la ciencia y agarraron a varios soñadores lúcidos y les metieron en un laboratorio con una cama y pactaron un movimiento de ojos muy concretos. Entonces se dieron cuenta cuando ese soñador tomó conciencia, porque desde allí les mandó la señal diciendo, hey, he tomado conciencia, que no puede pasar de manera aleatoria, si es una señal muy concreta que se quedó. Además de esto, cuando yo estoy dentro de un sueño lúcido, cuando estoy en un viaje astral, por ejemplo, y estoy moviendo mi mano, aunque mi brazo esté en la cama quieto, ¿sí? Yo estoy moviendo mi mano dentro del sueño lúcido, el viaje astral, y si me ponen unos sensores en mi cuerpo físico, son capaces de saber qué músculo, qué articulación estoy moviendo en el mundo de los sueños. Esto es una prueba más que pusieron dentro de esta certificación de la existencia de los sueños lúcidos, que era precisamente mover su mano derecha. No tenían que mandar la señal de, hey, he tomado conciencia y venga, tienes que mover tu mano derecha, que la de tu cuerpo físico estaba siendo monitoreada y se dieron cuenta que efectivamente él estaba moviendo su mano derecha dentro del mundo de los sueños. A partir de ese momento, un día antes era puro misticismo, ¿no? y un día después ya era ciencia. Eso es lo que pasa con la ciencia, ¿no? Igual que cuando decían que el Sol era el centro del universo, que la Tierra era plana. Bueno, ahora con lo de la Tierra plana creo que hay también discusión. Pero bueno, eso es lo que pasa con la ciencia, que es una verdad absoluta hasta que cambia. Y parece que se nos olvida eso y parece que siempre tenemos que tener como ese aval de la ciencia para todo y no, la ciencia se moldea. Quizá mucho más de lo que pensamos, de hecho. ¿Sí? Si la conciencia está por encima de la energía y está por encima de lo concreto del mundo material, pues puede ser que incluso esas normas, esas leyes, las estemos eligiendo también. Claro, hay algunos que piensan, por ejemplo, en el CERN, en el acelerador de partículas que está en Suiza,
¿no? Que busca encontrar cada vez partículas más pequeñas, por ejemplo. Y hay algunos que piensan que nunca vamos a encontrar la última partícula más pequeña porque simplemente el mero hecho de estar buscando una partícula cada vez más pequeña va a hacer que nos las vayamos encontrando hasta el infinito. ¿Ok? Wow. Y bueno, ahora sí conectemos tu experiencia, esa meditación, los sueños lúcidos y pues, sí, como todo eso, cómo se articula. Bueno, además de los sueños lúcidos, que es como este ámbito científico, también me puse a leer acerca de los viajes astrales, ¿no? Que esto es algo que todavía la ciencia no ha certificado. Igual mañana sí, al loro. Pero todavía no ha certificado y es la experiencia de desdoblamiento, ¿no? De cómo tienes dos cuerpos, mínimo dos cuerpos, y sientes que uno se sale del otro, que era lo que yo realmente había sentido, ¿no? Para mí tenía mucho más sentido eso, que era lo que había vivido en ese momento. Yo seguí con mi práctica diaria de meditación. Realmente estas prácticas profundas y largas de meditación, yo sé que me dieron a adquirir la maestría también en este ámbito. Sí, o sea, se necesita un entrenamiento no tan profundo como el mío, porque lo que he conseguido sacar o resumir o lo que he encontrado ha sido como un acceso por la puerta de atrás, un acceso rápido a este inconsciente, ¿no? No necesitas estar tantas horas, pero la verdad que nos beneficia mucho, ¿no? En diferentes ámbitos, de hecho, no solo para el acceso a la realidad cuántica. El caso es que yo seguí entrenando mis meditaciones, empecé a tener más experiencias. Si ya me salía de mi cuerpo y me quedaba en mi habitación en un espacio concreto, donde podía ver el cuerpo dormido, donde podía interactuar con las cosas de mi habitación. Poco a poco empecé a salir de mi habitación a la casa, después ya salía de la casa, empezaba a interactuar con las personas, ¿no? A manejar un poco la telepatía, que es en un 90% como te comunicas dentro de ese espacio. Tengo una pregunta, te voy a interrumpir ahí, una pregunta súper básica de pronto, pero es ¿cuál es la diferencia entre el mundo físico y el mundo onírico? ¿Cuál es más real, cuál no? ¿Cómo, sí, cómo se define uno y el otro? O la vigilia y los sueños, ¿sí? ¿Se llama así? Sí, mira, el caso es que eso es algo también que hay que romper, ese pensamiento de decir, bueno, hay dos conciencias, ¿no? Poniéndonos en esto que estamos hablando. Está mi conciencia de vigilia y mi conciencia de la noche, ¿no? Cuando yo tomo conciencia en la noche. Pero, no hay o una u otra, hay infinitas conciencias. No solo hay una conciencia en vigilia, puedo tener diferentes niveles de conciencia en vigilia, estar presente o haber elegido, o que te dejes llevar completamente por la experiencia que estás viviendo sin haberla elegido tú. Sí. Y hay infinitos niveles de conciencia en la noche también. De hecho, yo puedo estar, por ejemplo, en un sueño y me hago consciente que estoy en un sueño y digo, wow, estoy en un sueño, pero no puedo dirigir la experiencia. Tú eres como un observador dentro de tu cuerpo que está viendo qué es lo que está ocurriendo, sabiendo que estás dentro de tu sueño, pero no pudiendo elegir absolutamente nada. Y de ahí vas subiendo de niveles de conciencia hasta llegar a lo que yo llamo la hiperconciencia, que incluso, y desde mi punto de vista, es una conciencia mayor a la que tengo en vigilia. Tengo la capacidad de ver más colores, tengo la capacidad de escuchar los colores, tengo la capacidad de ver los sabores, ¿sí? O sea, me como una manzana y el sabor de la manzana me hace escuchar una melodía. Estoy saboreando la manzana, pero además estoy escuchando cuál es la melodía de ese sabor, por ejemplo. Esto se le llama sinestesia también, que es como la unificación de los sentidos, que siempre se ha tomado como una enfermedad, de hecho, pero los grandes artistas, ¿sí? De músicos, ahora mismo no recuerdo, pero Beethoven o Mozart, uno de estos, tenían eso desarrollado. Sí, incluso hay personas, este mundo de los genios, que ven una multiplicación gigante y empiezan a darte el resultado
¿sí? De esa multiplicación gigante sin la necesidad de pensar, normalmente tienen sinestesia y no están viendo números. Están viendo, por ejemplo, colores. Entonces ven una paleta de colores y la otra y ven cómo se mezcla esa paleta de colores y les aparece otro rango de colores que ellos lo único que hacen es leerlo. Y ahí está la genialidad. En la hiperconciencia o la metaconciencia, cuando ya pasas más allá, sí, yo entiendo que estamos viviendo esas capacidades, esa máxima capacidad que tenemos de conocer nuestro entorno, ¿no? De conectar con las informaciones que vienen de nuestro entorno sin la limitación de un filtro muy concreto, ¿no? Como puede ser la vista o el olfato o el gusto, sino que entra más a saco toda la información en ti y la puedes interpretar de otra manera. Y de hecho esos niveles de conciencia dentro de los sueños los puedes elevar tú. O sea, hay algo que yo llamo densificar, que cuando tú estás allí dentro y te pones a interactuar de manera consciente con tus sentidos en un espacio muy concreto, ese nivel de conciencia empieza a subir, todo empieza a ser más nítido. Tú lo puedes elegir más, si interactúas con las personas y te dan una información más concreta. Así que bueno, el ámbito de los niveles de conciencia es algo que bueno, yo desde mí he tenido que ir desarrollando, valorando, gracias a observar también el camino de los alumnos. Pues bueno, yo tengo una posición privilegiada, ¿no? Para observar todo esto y he ido haciendo mis teorías, sobre todo, cómo utilizarlo. Pero bueno, también pues te quedan tus teorías, que al final no dejan más que ser una teoría, darte cuenta de eso, no defender la verdad al máximo y seguir jugando, interactuando con ese entorno, que es lo que al final nos enseña, ¿no? O nos hace dilucidar un poquito por dónde se puede mover esa verdad. Bien, y ahí entonces nos volvamos, si quieres, a tu línea de tiempo, a tu recorrido. ¿Cómo fue tu etapa de empresario que te llevó a esto? No sé si hay ahí otro capítulo para contar. Bueno, yo cuando dejé el mundo de la farándula de la noche, ¿no? Cuando dejé ese negocio ya con 18 años hice eso. O sea, Ujú. ya tenía miras de empresario y cuando dejé eso y bueno, vino mi hijo y pues monté una pequeña constructora. Primero era distribuidora de materiales de construcción, luego sacamos nuestras propias marcas, empecé a importar cosas de China y empecé a conocer el mundo de las energías renovables. Yo es cierto que desde ese momento sentía la necesidad de ayudar al planeta. ¿Ya habías tenido esta experiencia meditando? ¿Ya habías experimentado ese desdoblamiento? Ahí justo empezó todo. Ahí Ujú. justo empezó todo. Y sentía eso, que bueno, al principio con este negocio de distribución, de tal, que si China, que si las cosas nos empezaron a ir bien, a otro socio y a mí, y llegué al mundo de las energías renovables. Y para mí era como la salvación, porque siempre veía cómo estábamos devastando nuestro planeta y eso me angustiaba, ¿no? Incluso cuando no tenía cuando era más jovencito. He de decir que en el País Vasco se tiene mucha relevancia por la naturaleza. Allí tenemos grandes montañas, tenemos la naturaleza abrupta y tenemos seres mitológicos y a todos nos educan con la limpieza por la naturaleza. Tú te irás a los bosques del País Vasco, no encontrarás basura tirada por ahí y los niños saben con qué ser mitológico conectan dependiendo de dónde están y todo eso te hace tener un respeto absoluto por el entorno, ¿no? Por el entorno natural y pues bueno, supongo algunos más que otros también, pero a mí siempre me tocó muy de cerca y cuando vi que podía aportar en el mundo de las renovables, es decir, que puedo hacer electricidad del sol sin la necesidad de tener que quemar petróleo que genera CO2, sin la necesidad de tener que extraer carbón y quemar lo que genera. Digo, bueno, este es mi mundo. Y hubo un momento que fue la crisis del 2008, que a mí me iba muy bien con el mundo de la empresa y demás, que bueno, caí en un agujero profundo económico, me dejaron sin pagar un montón de facturas, ¿no? Un montón de constructoras a las cuales nosotros les habíamos dado material. Y en ese momento dije, bueno, me voy a centrar en lo que mi corazón me está pidiendo, que es seguir con este mundo de la energía. Y allí di el salto a Sudamérica. Me fui a Perú,
porque hubo un cambio de leyes, en España se privatizó el sol, que bueno, podríamos tener una tertulia aquí entera hablando de esas cosas tan detestables que hacen los gobiernos. Y bueno, privatizaron el sol, me vine para Sudamérica y empecé a desarrollar proyectos en varios países. Desde hace 14, 15 años me la llevo dando vueltas por todo Sudamérica y mirando sitios donde poder desarrollar proyectos de generación eléctrica a través de energías renovables, de tecnologías renovables, ¿no? De diferentes ámbitos. Y bueno, ahí en paralelo, cuando empecé a salirme del cuerpo, cuando empecé a interactuar con esas cosas, se empezaron a abrir de manera paralela también diferentes posibilidades de negocio. Bueno, en ese tiempo desarrollé de manera paralela pues este camino hacia mi libertad, que es como siento, ¿no? El camino de los sueños lúcidos y los viajes astrales. Yo no lo he compartido esto con nadie hasta que no decidí compartirlo con todos. Sí, a mí me daba vergüenza exponer esto incluso en mi casa. Después de esto, cuando lo he expuesto, me he dado cuenta que mi madre también ha tenido estas experiencias. Pero es algo de que, pues, que no se habla, ¿no? Que se mantiene como en la intimidad. Y entonces, bueno, yo seguí creando un método para mí para poder llegar a esas realidades y en paralelo seguía con mi tema profesional y bueno, ya había dado el salto a Sudamérica, sí, estaba metido en algunos proyectos bastante grandes que implicaban pues gobiernos, ministros, sí, a ese nivel tenía reuniones y así. Y un buen día, bueno, estaba compartiendo con un grupo de Barcelona, una escuela holística, estaba compartiendo chamanismo, ¿vale? Que viene un poquito de toda esta cultura, yo entiendo, de toda esta cultura, este sentimiento del País Vasco, ¿no? Yo por mi propia cuenta estuve investigando durante varios años libros antiguos del País Vasco, donde te decían algunos rituales para romper con la tormenta, para curarte. Luego también vengo mi abuelita materna, ¿sí? De Extremadura, pues también ha vivido un mundo de sanación alternativa, ¿sí? Los médicos de Montijo, que es el pueblo de donde ella era, le mandaban a las personas que tenían culebrilla, que es como un mal, como un gusanito que se ve en la piel, que te empieza a dar vuelta por el estómago y si te da la vuelta completa te puedes morir. Bueno, pues se lo llevaban a ella y ella cogía manzanas reineta y las frotaba y hacía sus rezos y tengo un periódico de la época, como dándole las gracias incluso, ¿no? O sea, sí que de alguna manera venía de este mundo, interactuaba con este mundo, pero yo nunca lo había compartido. El caso es que estaba con un grupito de personas compartiendo de chamanismo andino, ¿sí? Más específico de la cultura quero peruana, y una de las cosas que íbamos a tocar era precisamente la lucidez en el sueño. Y cuando empezamos a hablar y empecé a escuchar lo que tenían para decir y lo veía tan limitante porque yo ya mi camino, pues bueno, era mucho más profundo y tenía experiencias extracorpóreas, sabía moverme por esos planos, pues a mi grupo de compañeros les dije, oye, si queréis profundizar por lo que sea en esto de los sueños lúcidos o los viajes astrales, si queréis, os echo una mano. Venga. Y ahí montamos un grupo cerrado de Facebook, me acuerdo, y les iba mandando escritos y les iba mandando ejercicios. Mira, pues hoy piensa en esto y haz estos ejercicios. Al de 3 días, así. Y bueno, pues el gerente de esta escuela se enteró y se debió de meter y me dijo, bueno, Neko, tú parece que sabes bastante de esto. Nos encantaría que hicieses un curso en la escuela. Y, y de primera fue la respuesta automática fue no, 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 de ninguna manera, tranquilo, gracias, pero no, no. Me dijo, bueno, piénsatelo, ¿vale? Ahí te lo dejo. Tienes unos días para pensártelo. Y en esos días se me venía a la cabeza el ministro de turno, se me venía a la cabeza los gerentes, por ejemplo, de 2 empresas con las cuales estaba interactuando, sí, les estaba desarrollando proyectos y yo, no, 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 en el momento que cualquiera de estos se entere de esto, yo voy a romper relaciones seguro, voy a perder mis negocios, voy a perder mis proyectos y bueno, fueron 10 días o así de pros y contras, de que sí o no.
Me acuerdo perfectamente, vivía en la mitad de un bosque, me había ido a vivir a lo alto de una montañita y en el País Vasco estaba solo, solo escuchaba pájaros, solo veía jabalís y en ese pensamiento. Y al final dije, bueno, Neko, porque yo en ese proceso viví ciertos miedos, ¿no? En el proceso de la primera vez y cuando ya me puse a analizar y cuando llegué a leer más del viaje astral y veía que había seres del bajo astral que me podían chupar la energía, que había vampiros energéticos que no sé cuántos. Bueno, yo tuve que lidiar también con todo eso, ¿vale? Porque tus creencias allí se plasman instantáneamente. Y si estás esperando que pase algo, ¡zas! Ahí lo vas a tener. Hasta que un buen día me di cuenta que no pasaba nada, ¿sí? Hasta que un buen día me mataron allí, en la realidad cuántica. Me atravesaron con una daga el pecho y me desperté. Y me desperté y dije, esto funciona así, aquí corriendo de morirme y si me muero simplemente me despierto. Y de hecho en ese momento intenté morirme de 1 millón de maneras diferentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Me dio por ahí, vi que no te podías morir y quise experimentarlo. Todavía estaba en un proceso de vida que tampoco me hubiera importado quizá quedarme allí, ¿vale? Porque este proceso de negativo, ¿no? Judicial y todo esto duró varios años. Y bueno, el caso es que me ponía delante de un autobús y dejaba que me atropellara, o me subía encima de un edificio y me tiraba por el edificio, o yo mismo me cortaba con un cuchillo. Pero eso, digamos, estabas en tu sueño y te llevabas a esos escenarios y te matabas y despertabas nuevamente en este cuerpo. Bueno, estás consciente, estoy en un sueño, sé que estoy en un sueño, sé que mi cuerpo está tumbado en la cama, me voy a disparar en las sienes. Wow. Y te disparas en las sienes y te despiertas en tu cama. Entonces eso me hizo poco a poco ir quitándole el miedo e ir empoderándome. Y cuando te empoderas empiezas a decretar y en vez de decir no quiero esto, dices quiero esto. Y dices quiero esto y aparece. Y te empiezas a empoderar más. Bueno, el caso es que me venían esos pensamientos de todo lo que ha vivido yo en el pasado y decía, joder, ¿cuánta gente no estará sufriendo con esto? Yo ya me he dado cuenta, gracias a mi propio miedo y a mi propio sufrimiento, que no pasa nada. Y además me estaba siendo para mí el poder vivir estas experiencias, estaba siendo algo fascinante. Ya me había empezado a encontrar con mis abuelos, difuntos abuelos, y yo tenía una relación muy, muy buena con mi abuelita que murió joven y podía estar con ellos, me daban consejos, podía estar con mi hijo que no podía verlo tanto. Bueno, decir que al de año y medio de ocurrir ese problema profundo con mi hijo, se vino a vivir conmigo y estuvo viviendo 15 años conmigo después de eso, que también le aludo bastante al sueño lúcido y al viaje astral, porque yo interactuaba allí con su madre, interactuaba con el juez, interactuaba con él y todo cambió, todo cambió. Al final se vino conmigo y bueno, pude cuidar como decreté en aquel momento con algo de complejidad, pero pude vivir con él durante 15 años, siendo yo como la base de su crianza, ¿no? Tengo ahí varias preguntas. Digamos, tú esos sueños lúcidos los empezaste a hacer todas las noches, todo el tiempo, ya como que era rutina, viajar cada noche. Y lo otro es la pregunta del para qué todo esto, que ahí la has estado respondiendo, pero como que especifiquemos, sí, como cuál es la utilidad, cuál es la función de poder hacer estos viajes. Bueno, no es tan fácil como decir, lo hago todos los días y lo hago. Ujú. Lo que todos los días era, lo intentaba, todos los días. Y en el intento está la maestría. Así que cada vez tenía más experiencias. ¿Sí? Tenía experiencias extracorpóreas y algo que ocurre cuando tú entrenas las experiencias extracorpóreas, te conectas a esa sensibilidad, a las llaves y empiezas a salirte del cuerpo, de manera natural empiezas a tomar cada vez más conciencia. De hecho, justo la semana pasada estuve leyendo un artículo científico. Cada vez hay más grupos científicos que están investigando el sueño lúcido y habían encontrado cómo los soñadores lúcidos todavía no lo interpretan bien. Entiendo. En la Universidad de Lincoln estuvieron haciendo unos experimentos al respecto de si los soñadores lúcidos tienen desarrollado más la intuición o no, ¿vale? Entonces hay diferentes encuestas psicológicas o así que tú puedes hacer y que te genera pues una medición dentro de tu rango de intuitivo, ¿sí? Que son encadenación de palabras, etcétera.
Se dieron cuenta, cogieron a 3 grupos. Uno, los soñadores lúcidos habituales, otros que algunas veces tenían algún sueño lúcido y otros que nunca tenían sueños lúcidos. Bueno, pues se dieron cuenta con un porcentaje súper alto que los soñadores lúcidos tenían la intuición muchísimo más desarrollado que los otros 2 grupos. Ahora, lo que te digo es que no lo saben interpretar bien porque ellos decían, son soñadores lúcidos porque tienen desarrollada la intuición de manera natural. Entonces estaban observando como la psique de la persona y que gracias a esa función intuitiva se pueden dar cuenta, porque no asumen las cosas, ¿sí? Se pueden dar cuenta que están dentro de un sueño. Pero yo creo que esto se retroalimenta, porque lo veo en los alumnos. Y es cuando tú empiezas a tomar conciencia en tus sueños, cuando empiezas a tener experiencias extracorpóreas, la intuición en vigilia se te desarrolla. O estás más atento a escucharla. O bueno, todavía eso son respuestas que no sé por qué. El caso es que pasa. De hecho, muchas veces, bueno, todos los cursos que tengo de Camino al Despertar, por ejemplo, que interactúo más con las personas durante más tiempo, la gente se separa, cambian de trabajo, cambian de sitio de vivir, cambian sus vidas, ¿sí? Ponen atención o se dan permiso para escucharse, se dan permiso para darse cuenta dónde están y se dan permiso para elegir. Si estoy eligiendo yo mi camino, y eso lo veo año a año. Y digamos, esa es la respuesta, ese es el para qué, que uno se conoce mejor, que llega como a otros niveles de conciencia menos, pues más profundos, más... Hay muchos para qué, Miguel. Mira, primero y me voy a lo más básico. A nosotros, igual que nos enseñan a sumar y que nos enseñan a leer, nos deberían de enseñar a dormir y a descansar, ¿vale? Y no lo hacen, no lo hacen. A los chinos sí, por ejemplo. En la cultura china y en el cole a los niños les explican, ¿sí? Cómo duermen, cuál es su biología del sueño y les dicen, sobre todo, siempre que necesites dormir, lo puedes hacer en cualquier parte, durante un tiempo corto, aunque sea, y vas a descansar. Y tú te vas a China y encuentras chinos dormidos por todos los sitios, apoyados en una pared, de cuclillas en no sé dónde, en el metro, y les ves durmiendo y duermen 5 minutos y se despiertan y tienen un poquito más de energía. Es cultural. A nosotros no nos han enseñado eso. De hecho, en España, más del 50% de la sociedad toma pastillas para dormir. Es aberrante. El otro día están haciendo la ley del sueño en el Parlamento, lo cual está genial, pero wow, fijaros, para que un político ponga atención en que algo está yendo mal en el descanso, fíjate si estamos jodidos ya, ¿no? Y el aprender que duermo en ciclos de 90 minutos, que me despierto varias veces en la noche, que puedo controlar esos ciclos, sí, que si me despierto y me duermo varias veces en la noche, cuándo poner el despertador para no romper un ciclo, que es algo súper importante para descansar mejor, ya eso te cambia la vida, porque descansas mejor y al descansar mejor, de hecho, tus sueños inconscientes aparecen más. Tienes una integración de tus memorias emocionales mucho más profunda y eres más feliz. Es que el mal descanso te produce obesidad, te produce enfermedades mentales como el Alzheimer, como la demencia. Sí, o sea, el mal descanso no, es que la gente no lo sabe realmente, pero descansar mal mata. Y descansar mal mata el mundo de los sueños. Y eso hace que entres en depresión, que te vuelvas un zombie, que seas obediente, ¿no? Esto resuena seguramente a la gente que nos esté escuchando después de todo lo que acabamos de vivir en estos últimos años, de hecho. O sea, para tener a gente obediente, que no descansen bien, ¿vale? Y sí. Dejemos algunas claves así, yo creo que la gente va a querer saber, bueno, qué hago para cuidar mejor el sueño, para tener sueños lúcidos, así sean las primeras instrucciones. Bueno, algo súper importante para poder tener un buen descanso es que sepas que no hay que dormir 8 horas seguidas. Mira que el 8 es mi número de la suerte, pero le tengo un poco de manía. De manera natural dormimos en ciclos de 90 minutos. Y esto viene desde la época de los neandertales. Sí, imaginaros
Un neandertal con su familia en una cueva, tal, y durmiendo 8 horas. Pues viene Dientes de Sable y se los come a todos, ¿no? Tenían que estar más pilas para observar. Entonces se despertaban cada 90 minutos, saldría el padre o el hombre de la familia, miraría, Dientes de Sable, cuidado, que parece que hay peligro, venga, vamos a cambiarnos de cueva y nos vamos a otro sitio. O sea, esa es nuestra biología normal del sueño de todas las personas. Todos. Dormimos en ciclos de 90 minutos. Pueden ser 95, pueden ser 85, puede variar un poco y de hecho está bien observarte a ti mismo, ¿no? Pero todos dormimos así. Y aún así, cuando siempre digo esto, ya hay alguno que dice, no, no, yo no. Yo duermo 8 horas como un tronco y no me entero de nada. Ahí está la clave, no te enteras. Pero otra cosa es que esté pasando o no esté pasando. Entonces, cada 90 minutos yo me despierto y me vuelvo a dormir. Y después pasan otros 90 minutos y me despierto y me vuelvo a dormir. A esto le llamamos microdespertares. Y esto pasa cuando yo me muevo en la cama. O sea, mi cuerpo está totalmente paralizado, llega el microdespertar y me muevo un poco, me doy la vuelta en la cama, le pego una patada a mi pareja. Sí, son esos momentos de un poco de movimiento en la cama. Cuanta más conciencia pueda tomar de ese microdespertar, inconsciente normalmente, si yo consigo hacerme consciente cada 90 minutos y decir, wow, estoy despierto, me voy a volver a dormir, voy a descansar mucho mejor si hago eso. De hecho, cada ciclo de 90 minutos tienes aproximadamente 3 sueños. Si no es que soñemos, que tengamos un sueño cada noche, tenemos igual 10, 12 sueños todas las noches. Y si soy capaz de hacerme consciente cada ciclo, me voy a acordar de 2 o 3 sueños y los puedo apuntar y dormirme otros 90 minutos. Y puedo apuntar y dormirme otros 90 minutos. ¿Y para qué apuntarlos? ¿Por qué es importante apuntarlos? Si estoy en el camino de la conciencia, el saber las cosas que se van repitiendo dentro de mis sueños me puede ayudar mucho a la toma de conciencia dentro de esos sueños, porque se repiten bastante, de hecho, los sueños. Pero, ¿qué son los sueños? No hemos abordado este tema, ¿no? Y los sueños, al final, es la comunicación de un espacio de mi ser que no observo, del inconsciente, ¿no? El inconsciente siempre va a ser inconsciente, pero tenemos la ventana de los sueños. Y en los sueños, de manera simbólica, te va lanzando informaciones de qué es eso que está dentro de ti, lo cual tiene como una jerarquía superior en el resto de creencias o de emociones o cosas que has vivido y que moldea de alguna manera tu manera de interpretar la vida o incluso puede llegar a nivel físico, ¿eh? Porque cuando te pones a observar el vacío y dices, bueno, si el vacío es el inconsciente y si se está dando ahí esas elecciones, es posible que se esté moldeando mi entorno, de hecho. Eso ya depende de cada uno, ¿no? En qué punto de su camino esté o no, pero bueno, es una manera de interpretar mi entorno o de crear mi entorno, lo que está pasando en el inconsciente. Y el poder tener un mapa de cuáles son esas importancias que están dentro de ese inconsciente, te ayuda a cambiar de programación, de hecho. Yo creo que estamos en una era en la cual nos hemos dado cuenta que somos seres programables y que somos seres repetitivos. Entonces somos como un ordenador. Un ordenador yo lo apago y al día siguiente lo enciendo y bla, 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 empiezan a salir los programas que están actuando por detrás de lo que yo veo y luego ya empiezo a elegir un programa u otro programa. Bueno, los que están en la memoria RAM, los que no estoy observando, esos son los que están en las profundidades de mí. Si sabiendo, siendo consciente que están ahí, los puedo cambiar. Quito uno para poner otro. ¿Sí? Más que aprender a ser consciente siempre, lo cual no creo que tengamos la capacidad a día de hoy como sociedad. Sí, yo personalmente creo que somos bebés, ¿no? Que todavía la evolución de la sociedad en sí misma, somos un niño de 2 años, de 3 años, 4 igual, se está empezando a dar cuenta de quién es. Ya ha dejado de estar en la guardería e ir destrozarlo todo. Y ya me estoy empezando a dar cuenta que, bueno, lo puedo cuidar para que me dure más tiempo y soy consciente y tengo habilidades y... Y digamos así, para ponerlo en un ejemplo, si tengo un sueño repetitivo, ¿cómo interpretarlo y cómo cambiar esa programación? Es que por una parte está la interpretación de los sueños, ¿vale? Y por otra parte está la toma de conciencia en los mismos.
La interpretación de los sueños, la gente estará acostumbrada a la enciclopedia de los sueños, ¿no? Y he soñado con una rana. A ver, me voy a ir al apartado a la R, rana. Si sueñas con una rana es que te vas a casar pronto. Bueno, a mí me parece ofensivo casi el que pueda haber un diccionario de interpretación de sueños, porque cada persona somos un mundo. Y quizá Miguel sueña con un caballo negro que viene corriendo desde la lejanía hacia donde él y para él es majestuoso y me está trayendo toda la energía y el poder de... Y igual yo veo un caballo negro que está viniendo corriendo hacia mí y es el caballo del jinete del apocalipsis que viene a eliminar la tierra. Y entonces, para poder hacer una interpretación adecuada de sueños hay que hacer un trabajo profundo individual. O sea, hay que estar un trabajo psicológico, de dónde vienes, cuál ha sido tu padre, tu madre, tus creencias, ¿no? Cómo te has educado y qué es para ti esto, qué es para ti lo otro. Y en esa base, en ese recorrer, pues vamos a poder interpretar algunas simbologías de los sueños y analizarlo. Pero no es tan fácil como coger un diccionario y ver lo que significa exactamente lo que he visto. Para mí son cosas totalmente diferentes. Es como, mira, leo mi carta astral y me dicen, bueno, tú eres Libra, eres así, así, asao, así, 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 asao, porque los planetas dicen esto y dices, hostia, es verdad, ¿no? Bueno, creo que mucha gente se habrá leído una carta astral y alucinado de decir, wow, me han cachado, como dicen en Chile. Me ha cachado completamente. Y que te quedes ahí. Entonces tú sigas tu vida asumiendo que eres eso y observándolo, dándote cuenta de, sí, mira, me ha pasado esto porque yo soy esto. Y eso es una cosa. Y otra cosa es que te digan cómo eres y que pongas acciones para cambiar eso porque no es lo que tú quieres en este momento. ¿Vale? Bueno, yo he nacido con esta energía, pero yo elijo ser esto. Y para ser esto tengo que hacer esto, y yo lo elijo y yo lo defino y yo cambio. Esa energía que quizás se ha dado de manera natural, la cambio y elijo ser quien yo quiero ser. Pues es un poco esa visión, yo entiendo, analizar tus sueños, que yo lo hago, o sea, no lo quiero desvalorizar. Yo analizo mis sueños y analizo los sueños de mi pareja y analizo los sueños de mis compañeros de trabajo e incluso, pues bueno, interactuamos muchas veces en una dirección para analizar los sueños de todos, a ver qué informaciones nos pueden traer, pero sobre todo intento elegir mi camino, que es tomar conciencia en el sueño y no dejarme llevar por lo que mi inconsciente me quiera mostrar, sino elegir yo a dónde quiero ir, ¿vale? Entonces me voy al futuro. Y me voy al futuro en el cual ya he conseguido desarrollar el proyecto de la selva de la Amazonía, por ejemplo, que es algo que no hemos hablado, pero que en lo que estoy metido ahora. Un proyecto de protección en la Amazonía ecuatoriana para una comunidad indígena que se llaman los Guarani. Ahí lo dejo. ¿Sí? Entonces yo me voy a un futuro posible. Puedo ir a infinitos futuros, igual que puedo ir a infinitos pasados, ¿vale? Para poder trabajar, por ejemplo, ese trauma de mi padre marchándose de casa y el cual me generó todo lo que hemos estado hablando antes. Yo me he ido un montón de veces al pasado para interactuar allí con mi padre, con mi madre, con mi yo pequeño, explicándole lo que es el amor, ¿no? Yo me he ido y he cambiado mi yo presente, porque el cuento ya es diferente. Todo el cuento que a mí me hacía ser quien era lo he variado dentro de mi psique o dentro de mis memorias, vamos a decir. Pues cuando yo quiero generar algo me voy también a ese futuro. ¿A qué futuro quiero ir? En el cual ya estén todas las comunidades ejecutadas, ¿no? O sea, ya está el proyecto ejecutado, ya está el proyecto de medio ambiente, ya tenemos las torretas de protección. Yo me voy ahí casi cada día, ahora mismo, ¿no? Que es uno de los proyectos que estoy haciendo ahora. Y me empapo de todo eso. Lo siento, lo huelo, hablo con el eneco que está allí, que ha conseguido eso, le pregunto cosas, ¿con quién te asociaste al final? ¿A quién vendiste los certificados de carbono? ¿Dónde has instaurado esto, lo otro, lo demás allí? Y me empapo, ¿no? Entonces estoy eligiendo yo, no es que estoy observando un sueño en el que, no, es posible que me lleve por aquí, basta ya de eso, basta ya de eso. De hecho,
me viene bastante gente, ¿no? Preguntando es que no sé lo que he venido a hacer aquí en esta vida, quiero tener mi camino de vida, quiero saber a qué he venido aquí. Y realmente es muy fácil el decirle, bueno, fíjate en el simbolismo de este sueño, te va a decir esto, o elígelo de esta manera, pero ¿y si hemos venido a esta vida para elegir? Y ya, que no es poco. Además, yo hablando de estrellas soy Libra, me cuesta elegir siempre, ¿no? Entre lo más mejor y lo mucho más mejor. Pero, ¿y si estás aquí para elegir? ¿Puedes elegir tú tu camino de una vez? ¿Podemos estar ya presentes y madurar y dejar de estar esperando que desde fuera nos digan qué es lo que hemos venido a hacer y elegirlo nosotros de una vez? Wow. Wow, y para ir cerrando, no sé, si quieres dejemos dicho pues como en qué estás, cómo funcionan tus talleres y alguna recomendación. Yo creo que todos queremos como educarnos en el sueño y aprovecharlos más y no sabemos cómo. Em, bueno, de una manera muy sencilla podemos empezar a desarrollar estas capacidades oníricas que todos tenemos. Muy sencilla. Sí, seguro que algunos de que nos escuchan dirán, bueno, pero es que yo no me acuerdo de los sueños nunca. Así que te voy a dar un tip, o les vamos a dar un tip para acordarnos de nuestros sueños, lo cual es un paso importante, ¿no? Y de hecho voy a asegurar, certificar y garantizar a cualquiera de los que nos oigan que si no recuerdan los sueños y siguen esta práctica que les voy a describir ahora mismo, en una semana máximo van a recordar su primer sueño de vida, ¿vale? Y me tienen que prometer aquí que si esto ocurre, sí tienen que seguir desarrollando todo su potencial onírico de la manera que les dé la gana. Yo os voy a abrir también y os voy a hablar de la Academia Sardesán, que fundé una academia que se dedica a enseñar sueños lúcidos y viajes astrales, pero la cuestión es que pongas tu atención ahí, ¿vale? Es todo atención e intención. Entonces, para poder desarrollar más mi memoria onírica o empezar a acordarme de los sueños, si es que no me acuerdo, lo único que tienes que hacer es tener una libretita en la mesilla de noche o debajo de la almohada. Sí, en un espacio cercano a donde estás durmiendo, que no te tengas que mover y, por supuesto, no te levantes. No pongas los pies en el suelo. Te despiertas en la mañana, te mueves lo mínimo posible, coges la libretita, te la pones con el mínimo de luz posible y apuntas el sueño que hayas tenido en ese momento, la información o de lo que te acuerdes. Y si no te acuerdas de nada, que esta es la clave para empezar a acordarte, te lo inventas, ¿vale? ¿Y qué es lo que te inventas? Pues el sueño que te hubiera gustado tener. Pero te escribes una hoja, o sea, un buen sueño. Me lo invento. Cada mañana me despierto tranquilo. De hecho, para tener experiencias extracorpóreas, hay una clave que es tener despertares conscientes. ¿Y qué es esto? Despertarte sin moverte y sin abrir los ojos. Y poniendo atención dentro de mí para conectar con esos sentidos. Pero estábamos en acordarnos sueños todavía. Me despierto en la mañana, agarro, escribo y cada mañana hago lo mismo. Cada mañana hago lo mismo. Solo este ejercicio, o sea, no ha habido nadie que me haya dicho yo no me acuerdo de los sueños, que en una semana no se estén acordando ya de un sueño. Esto además mejora la memoria onírica para los que ya recordamos sueños. Y si empezamos a interactuar con el universo cíclico, o sea, con nuestro mundo cíclico interno nocturno, y me voy despertando cada 90 minutos, que esto lo podría alimentar o podría empezar ese camino de atención poniéndome un despertador cada 90 minutos, aunque esto sí que es cierto que te vas a despertar un poco cansado y tal, pero bueno, venga, un fin de semana, venga, me voy a poner cada 90 minutos el despertador, me voy a ir despertando. Nikola Tesla, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Dalí, todos estos sabían de su mundo cíclico, ¿vale? Tenían otras maneras de dormir. Y fijaros qué mentes tan brillantes acabo de decir, ¿vale? Estos dormían un ciclo, trabajaban dos, dormían un ciclo, trabajaban dos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci funcionaba así, dejando abierta una ventana con el inconsciente.
Simplemente el poder advertir esas ventanas, poderlas abrir un poco más, te puede dar la información que necesitas para tu ámbito profesional, emocional, de relaciones. O sea, te abre ese mundo del inconsciente. Entonces, ampliar ese mundo cíclico, nocturno y sentir, gozar, placer. Llegamos al placer. Un entrenamiento de placer, sí, yo lo quiero. De hecho, es la única manera, yo entiendo, de acceder, de tener esas experiencias extracorpóreas. Y va de la mano con lo que acabo de decir. Despiértate sin moverte y sin abrir los ojos. Si puedes, cómprate unos anteojos de noche para taparte los ojos, para limitar lo máximo posible que tus ojos interactúen con la luz, aunque sea a través de tus párpados. Ponte tapones en los oídos, que no haya una distracción de un sonido, que sepas que no va a haber sonidos, porque muchas veces tienes un despertar consciente, te despiertas sin moverte, sin abrir los ojos, empiezas a escuchar una cosa que es un sonido interno, que es una llave ya, pero tu mente enseguida te da la explicación. No, es que te dejaste una cazuela en la cocina puesta. No, es que... Y ya te saca del centro, ¿no? Entonces, ahí me despierto sin moverme, sin abrir los ojos y pongo atención absoluta en el sentir. Pueden aparecer vibraciones, puede aparecer un pitido en el oído. ¡Pi! Puedes sentir que tu cama se mueve un poco. Puedes ver luces con tus párpados cerrados, luces, geometrías que se mueven, que sea lo que sea que yo sienta al despertarme, al haber tenido un despertar consciente, despertándome sin moverme, sin abrir los ojos, pongo atención en eso y disfruto de ese momento. Más allá de interpretarlo como un impulso a la salida, solo disfrutas de ese momento, placer y gozo, de esa sensación. Y cuando te conectas a esa sensación, va a haber un momento que no estés metiendo la mente, que eso que estás sintiendo se eleve mucho. Esas vibraciones que pueden ser sutiles en la punta de la nariz, de repente es todo tu cuerpo vibrando como si estuvieras en la turbina de un avión. ¡Guau! Y ahí tienes que hacer un movimiento y salirte de tu cuerpo. Es relativamente sencillo y no hay ninguna persona que haya seguido los entrenamientos que propongo que no hayan tenido la experiencia. Muchas personas se dejan llevar por el sueño de vigilia y es como, esto qué interesante, pero me dejo llevar por el sueño de vigilia y no elijo hacer lo que quiero, ¿no? Oye, maravilloso, Eneco. Se me ha ido el tiempo volando. Y bueno, creo que va a ser la quinta vez que vaya a Colombia, realmente. Bueno, yo estoy casado con una colombiana, me enamoré en Bogotá y conozco muy bien Colombia. De hecho, he estado con bastantes comunidades indígenas y bueno, he abierto algunos espacios de aprendizaje en Cali, en Medellín y en Bogotá. Y del 6 al 9 de abril voy a estar ahí cerquita de Bogotá, en un sitio súper precioso que la gente puede echar un vistazo a través de la página web, que se llama academiasardesan.com, que bueno, supongo igual aparecerá por ahí en algún sitio, ¿no? 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias, ahí seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel. Un gusto y bueno, tienes las puertas abiertas también para toda esta enseñanza y nada, que me ha encantado estar aquí en la madriguera del Topo, bien profundo, donde a mí me gusta. Lo máximo, gracias. Este episodio llega a ustedes gracias al apoyo de Algoritmo Taller Digital. Esta es una nueva compañía de software que hace investigación, diseño y desarrollo de soluciones digitales. En el 2021, Algoritmo fue seleccionada como una de las 51 startups más prometedoras del país. Algoritmo además estuvo a cargo de la construcción de nuestro sitio web y el sistema de cómplices de la no ficción. Son de verdad unos tesos que saben lo que necesita una organización para desarrollar soluciones digitales en el mundo de hoy. Conozcan más sobre Algoritmo en algoritmo.co. Si están interesados en el retiro o los cursos de Eneco, pueden entrar a academiasardesan.com o encontrar este link en la descripción del episodio.
El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Jocelyn Quintana es la coordinadora administrativa y financiera. Mi nombre es Miguel Reyes. Ya saben, si quieren apoyarnos pueden entrar a lanoficcion.com/haztecómplice o al link que está en la descripción de este episodio. Cualquier aporte será siempre agradecido. También, si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes ya están ahí. Algunos de ellos son Jenny Forero, Jenny Osorio, Jimena Guatavita, Joan Beltrán, Johnny Gallego, Juan Camilo López, Juan Guauque, Juan Pablo Novoa, Juan Prieto, Juan Rodríguez y Juan Sebastián Chávez. Muchas gracias por estar aquí.